audiovisual y recientemente digital, también está ya inmerso en esa idea del patrimonio bibliográfico y documental. ¿Qué es lo que permite el patrimonio y por qué se concibe como algo representativo? Porque permite el establecimiento de vínculos entre generaciones, es decir, ahí a través de esos materiales nos contamos nuestras historias, pero también conocemos quién he sido y por qué se han tomado ciertas decisiones, se transmite ese conocimiento acumulado y se construye, por supuesto, la memoria colectiva. En esta imagen que ustedes están viendo allí, vemos patrimonio de uno de los departamentos de Colombia, de un departamento que no es muy conocido, que es el departamento del Baupés, un territorio ubicado al sur del país, en plena Amazonía colombiana. Aquí vemos material bibliográfico y audiovisual que ha registrado leyendas, imágenes e información sobre sitios sagrados de las comunidades indígenas que habitan esta región. Esta es una de las líneas centrales para la gestión del patrimonio bibliográfico y documental, trabajar en la recuperación, conservación y difusión de estos materiales que dan cuenta de las diversas formas de existencia en nuestro país y pues por supuesto en los distintos territorios. La biblioteca departamental del Baupés no tiene una colección muy amplia, básicamente porque sus comunidades no han tenido escrituras, son ágrafas, pero eso no significa que no tengan un conocimiento muy rico, muchísimos saberes que se han transmitido de otras maneras, particularmente a partir del oral, de las grafías, de los tejidos, ahí hay como una diversidad de formatos muy interesantes. Pero esa biblioteca patrimonial ha sido constituida a partir de escritos de personas externas a sus comunidades, generalmente misioneros, investigadores o funcionarios públicos que desarrollaron procesos educativos de distintos tipos. Recientemente ya hay una producción distinta también, muy desde lo local, pero ya ahorita les voy a mostrar algo. En relación con esto es importante pensar dos asuntos. El primero es esas diferentes formas en las que en los territorios se han transmitido los conocimientos, como les decía hace un rato, y que no siempre se han realizado a través del registro escrito, que es lo que sucede allí, como les comentaba. Y el segundo asunto es cómo puede pensar uno en estos materiales como patrimonial, si resulta que esto tiene que ser lo significativo para una comunidad, sí han sido escritos desde afuera, por gente de fuera que tal vez no conoce el territorio y que lo narra desde una perspectiva que no siempre es significativa con esa mirada de lo propio. Esta es una discusión sumamente amplia que nos hemos dado en el país y desde la Biblioteca Nacional, pero bueno, no la vamos a poder abordar acá. Pero es importante comprender que la noción de patrimonio es dinámica, es decir, lo que hace 100 años era patrimonial, hoy es distinto y también depende porque la sociedad va cambiando y tenemos unos intereses particulares, se va nutriendo de esas perspectivas sociales y pues hoy más que nunca estamos en un reconocimiento de la diversidad que tenemos en nuestros territorios, que es sumamente importante, que hemos llegado tarde también a ese reconocimiento, pero estamos trabajando en ello. Y pensar que esa noción de patrimonio también no solamente se nutre desde esas perspectivas sociales, sino que también depende de los conceptos que se van transformando en la sociedad, ¿no? Como que depende de cómo nosotros como seres humanos estamos construyendo unas nociones que nos permitan ser cada vez más plurales. Entonces, la política pública que tiene el liderazgo del patrimonio bibliográfico y documental es clara en crear esa línea de trabajo en la que dice, bueno, los territorios son diversos, aquí la única forma de transmisión de conocimiento, por supuesto, no ha sido el libro, pero hay unos contenidos susceptibles de ser registrados, ¿sí? Es decir, que necesitamos de alguna manera poder tenerlos para que las generaciones futuras puedan llegar a él, que la transmisión oral siga viva y esas dinámicas culturales persistan, pero también vale mucho la pena que esos contenidos sean registrados para que podamos hacer la labor que hacemos en la Biblioteca Nacional, que es preservar esa memoria de una nación. Entonces esa línea lo que dice es que los saberes, prácticas, rituales, formas de comunicación, lugares, personas, entre otros tantos, que son significativos según la valoración que hace el colectivo de estos, debido por supuesto a que dan cuenta de su construcción como sociedad en un espacio en particular, es decir, anclado a un territorio, pues deben ser registrados.
Estos son los contenidos que llamamos contenidos locales, que al ser dejados en un soporte o en un formato, pues va a permitir esa transmisión de conocimientos, ese reconocimiento también identitario que se tienen en los territorios, y por supuesto va a hablar de una memoria que es plural, que no es un relato unívoco, que se ha construido desde los distintos territorios y con esas distintas voces. Por eso es que pues vale la pena mucho pensar cómo trabajamos. En este caso nosotros lo hemos hecho desde bibliotecas, pero desde los colegios y desde organizaciones sociales y comunitarias uno también podría empezar a trabajar en ese registro de contenidos locales que de una u otra forma podrían desaparecer. Ese enriquecimiento de esa memoria de nuestra nación se da porque al ser estos contenidos locales pensados y creados con una lógica territorial y participativa, lo cual es fundamental, digamos, en todo el ejercicio de gestión del patrimonio, garantizaría que la diversidad étnica, lingüística, social y cultural de un país, y en el caso de Latinoamérica esto es esencial para nosotros, esté representada, sea preservada y, este es un factor sumamente importante, se valore colectivamente, ¿no? Que eso también es bien importante. No se trata entonces solo de resguardar, como dejar en un museo y que, uy, esto hablaban y esto decían y entonces lo dejamos aquí guardadito y quieto, sino de que esas formas diversas de concebir y experimentar el mundo circulen y motiven nuevos diálogos, multipliquen nuestros sentidos y acciones y amplíen el relato de lo que llamamos nación. Ese es un objetivo muy importante. La creación de contenidos locales es entrar para reivindicar a comunidades. Por ahí había una imagen, Andrés, en donde estaban, a ver, pásame la otra, por favor. Listo, déjame ahí. Para reivindicar a comunidades, pueblos y colectividades que durante mucho tiempo el discurso dominante mantuvo al margen. Esta imagen que les quería mostrar es representativa, la hicimos hace unos años en un ejercicio de cartografía social que hacemos desde las bibliotecas públicas en la Biblioteca Departamental del Baupés. Estamos en un auditorio, en el auditorio de esa biblioteca, y de sus paredes, por ahí atrás en esa imagen tal vez pueden ver colgadas fotografías de sus diferentes comunidades étnicas. Sirianos, cubeos, desanos, curripacos, tucanos, yuritís, solo por nombrar algunas de las más de 20 comunidades étnicas que habitan ese territorio, que claramente es un territorio plural. Uno va caminando por las calles de Mitú y escucha diferentes lenguas resonando y se da uno cuenta que es primero muy analfabeta de todo esto indígena, pero que es una riqueza cultural y lingüística y de historias que es maravillosa. Entonces estábamos ahí y en ese ejercicio había personas indígenas, otras pertenecientes a comunidades afro, porque hay ahí como una interculturalidad muy valiosa, y también otros tantos que se llaman los colonos, que son las personas de afuera que han llegado a desarrollar procesos ahí. Es un territorio diverso en donde podrían ser creados 10.000 contenidos locales. Pero claro, este tema de la diversidad en un momento como en el que nosotros estamos viviendo, que es de amplia globalización, pues tiene unos asuntos importantes, ¿no? Y es como pensar esa creación de contenidos y de colecciones locales en el marco de la globalización. Ayúdame a pasar. Es que no estoy viendo. Listo. Quiero que se queden ahí en esa imagen que les había mostrado ahorita. En esta imagen lo que intenté hacer fue un zoom de una imagen que tiene varios planos. No sé si ven acá en la primera fotografía en la izquierda, se ve a primera vista un paisaje andino, que es similar a muchos de los que ustedes deben tener acá, con montañas, un cielo nublado, hay algún sembradío por ahí. Un espectador atento tal vez vea una casa con paredes blancas que está ahí. Al acercarnos más, vemos otra casa a la izquierda que tiene un altillo y un tanque de agua, no sé si lo ven. Pero si se acercan más, ¿qué alcanzan a ver? ¿Ven algo allí? ¿Hay algo que se distingue entre las alambres de púas? ¿Lo ven? Entre los dos alambres de púas que tensionan la cerca hay una tela de araña. Es muy difícil verlo por la luz que tenemos, ahorita se los muestro en una imagen más chiquitita. Que me parecía interesante, ¿no? Que cuando uno está viendo esos planos, ¿no? Lo que primero ve es como lo que está lejos, como que uno nunca se detiene a mirar lo que está más cerca, como hacer una mirada acá cerquita, sino que siempre se ve a lo lejos. Entonces ahí hay algo que es muy interesante, y es que entre todos esos planos de esa imagen
había muchas historias por descubrir, ¿no? No solamente desde la especie de araña que tejió eso y que habita allí, el tipo de red que teje, pero también habla de la construcción de cercas, hasta el tipo de agricultura de las personas que están allí, quiénes habitan en esa casa de paredes blancas, quiénes están, cómo viven, qué piensan, en qué creen, qué comen. Todo eso son saberes y son conocimientos que podríamos registrar a través de nuestros contenidos locales. Y con esta imagen lo que quería también mencionar es que, claro, hay una mirada que va de lo general a la particular y que se devuelve siempre para comprender cómo esa singularidad, eso pequeñito, el detalle, da sentido a lo universal. Y eso es fundamental cuando se trata de crear contenidos locales. Las bibliotecas, a través de sus colecciones y servicios, provocan que 1000 ventanas al mundo se abran. ¿Me pasas, porfa? Ahí en una que dice 1000 ventanas al mundo se abran. Los contenidos y colecciones locales entonces abren una ventana al interior, que era lo que les quería proponer, como que las bibliotecas o todos estos libros que vemos acá en los stand, que son como miradas hacia afuera, hacia otros relatos, a otras historias, a otros países, a un montón de realidades que obviamente es maravilloso conocer, pero esos contenidos locales abren una ventana al interior, es decir, nos habla sobre nosotros mismos, son fuente de información sensible para nuestras comunidades, pero también son espacios para construir tejido, memoria social e historia local. Y es justamente a partir de lo cual podemos entrar en un diálogo contextual, posicionado y consciente con esas otras 1000 ventanas abiertas hacia el exterior, ¿no? Entonces, en bibliotecas, yo trato siempre de decir esa metáfora, como tenemos 2500 libros en esta biblioteca, son 2500 miradas al mundo, y dónde está nuestra colección local, que es la que me permite a mí mirarme hacia adentro, y esa es la construcción de los contenidos locales también. Y es que vivimos entre lo local y lo global, o sea, uno está hacia afuera y hacia adentro todo el tiempo. Entonces, les quiero mostrar la siguiente imagen. Miren esa imagen, que es bien particular, la tomé hace unos años en el centro de Bogotá, hace no muchos, unos 4 años, en pleno centro, en la calle 19 con carrera cuarta, es un burro amarrado a un volardo. No sé si ustedes saben que pues los volardos son como estos bultos de cemento que se han puesto en las ciudades para bloquear los pasos y el uso público del espacio. A la izquierda ustedes ven varios medios de transporte, ¿no? Hay bicicleta, hay una moto, hay carros, hay un bus. Atrás del burro hay afiches que invitan ese fucsia al Bogotá Pride, que es el encuentro del orgullo LGBTIQ+. Había otros afiches de un concierto de una banda de metal argentino que se llama Animal, y bueno, algunos otros grafitis. Y el burro ahí, amarrado al volardo. Esta imagen es muy interesante porque nos permite ver esa intersección de tiempos, espacios, intereses y manifestaciones que debemos reconocer para pensar en la creación de contenidos locales. Porque a veces cuando se habla de contenidos locales todo el mundo piensa que es quedarse al pasado, ay, vamos a hablar con los abuelitos y que nos cuenten esas historias. No, todo el tiempo estamos produciendo contenido y nuestras formas de vida son significativas, y hay un entrecruce que entonces no se trata solo de mirar el pasado o de recuperar nuestras identidades, que las identidades no se recuperan, ¿no? Se dice mucho, vamos a recuperar la identidad, y las identidades realmente se están transformando, mutan, y también depende de todo lo que esté alrededor nuestro, ¿no? En ese sentido, la creación de contenidos locales debe tener en cuenta lo que ocurre hoy, no solamente esa mirada al pasado, tiene que entender la llegada de la conectividad, y con esto un montón de nuevos intereses, de prácticas y haceres, por ejemplo, la interacción de otras personas y colectivos que generan entrecruzamientos de pensamientos y prácticas, o por supuesto las nuevas formas de comunicación y creación que han cambiado los soportes y formatos en los que se transmite y se interactúa socialmente. O sea, ahorita todos tenemos un celular y ahí estamos haciendo ciertas interacciones sociales, y también dejamos a través de esas interacciones una memoria de lo que pensamos, ¿no? ¿Quién está guardando como esa memoria de todas sus charlas en WhatsApp, por ejemplo? Pensamos que no es importante, pero hoy también estamos produciendo y circulando conocimiento. Entonces, atiende uno a ese hoy, a ese marco entre lo local y lo global, y cómo desde allí trabajar sobre aquellas singularidades que nos representan y que queremos registrar. Es importante para preservar, por supuesto, pero también es importante que nos
pongamos atentos a ver lo que está surgiendo y cómo ese entrecruce de historias, de conocimientos, de formas de contarnos, pues nos está generando también otras formas de pensar nuestro territorio y de asumirnos como colectividad. Todo eso, seguramente, si lo podemos comprender y resguardar, nos va a ayudar a comprender quiénes somos en el futuro, o a las generaciones futuras les dirá quiénes fuimos en este momento. Por eso es importante hacer ese registro. Se fue mi... ¿me la pasas, porfa? Listo, miren esto, vuelvo a la biblioteca departamental del Baupés. Les contaba que allá la mayoría de libros que existían, pues obviamente eran de personas de afuera que venían y contaban un relato sobre ellos. Pero hay cosas que han cambiado. Esta es una cartilla que hace parte de la colección patrimonial de esa biblioteca departamental del Baupés, se titula Hablemos y recoge los saberes de las mujeres indígenas relacionados con la chagra, mitos y formas de vida. Este es un texto que hizo un chico, artista plástico indígena, habitante de Mitú, que se llama Tomás Neira. Mitú es la capital del Baupés, por cierto, que inspirado por el manga y el anime, imagínense, él ya estaba leyendo manga y anime, recogió saberes y prácticas de su territorio a través de la historieta y el cómic y los volvió a poner en circulación. Se dinamizaron esos saberes porque se entrecruzó ese otro formato, esa otra forma de contar una historia, y él empezó a dibujar y a contar sus relatos. Entonces, claramente ese entretejido lo que ha permitido es dar nueva vida a la circulación de ciertas tradiciones que están muy activas en el Baupés, pero que pues nosotros no conocemos, ¿no? Que si vemos este tipo de cartilla, uno dice, ve, a través del cómic me puedo enterar de cuáles son las prácticas de la chagra de las mujeres en el Baupés. Entonces eso resulta muy interesante. Esa articulación entre pasado y presente futuro es fundamental cuando hablamos de la importancia de la creación de contenidos locales hoy. Los jóvenes están creando contenidos como nunca antes habíamos visto. Necesitamos mantenernos al tanto de cómo están surfeando esa trama entre lo local y lo global, cómo se posicionan desde su territorio y qué tipo de diálogos establecen con otros contenidos, soportes y formatos, y por supuesto estéticas. Se trata aquí, esto es bien interesante, de la transformación de los ecosistemas comunicativos. Más que nunca en los 20 años, si ustedes piensan qué estaban haciendo hace 20 años, qué tenían en las manos, no era un celular seguramente, ¿no? Y estábamos transitando, y hay una transformación de ese ecosistema comunicativo. Estamos hablando de jóvenes rurales que usan el mural o el graffiti para reivindicar saberes campesinos, lo cual es muy valioso, de indígenas usando lo audiovisual como forma de registro de sus entramados culturales. Ay, Dios mío, nos perdimos. Vale, dale ahí, otra, y siguiente. A ver, esa, ahí les estaba justamente hablando. Esta es una chica muy linda, ahorita se me escapa el nombre, que hace, ella dice, lo audiovisual es mi nueva forma de tejido también, ¿no? Como que está registrando sus entramados culturales, pero a través de lo audiovisual, o de raperos palenqueros, que ustedes tienen esa oportunidad, creo que vuelve a presentarse con Vilesa Mi, que reivindican la oralidad de sus pueblos ancestrales a través de nuevos ritmos musicales, ¿no? Entonces fíjense que ese entrecruzamiento es bien interesante, que recuperar memoria o pensar en creación de contenidos locales no tiene que ver solamente con ir al pasado, sino que podemos ver en el presente, ¿no? Y dejar memoria sobre ese presente es fundamental. Entonces ahí, cuando uno piensa en la creación de contenidos locales, está hablando de una lógica de articulación entre pasado, presente y futuro, y en esto me voy hacia el tercer punto que quería compartir con ustedes, y es esa urgencia de los saberes y prácticas territoriales en un mundo en crisis. Pásame, por favor. Listo, ahí hay unas imágenes también de lugares bien importantes de Colombia. Estamos en ese entramado de interacciones entre lo local y global que veníamos hablando, y vivimos en un planeta en el que los relatos de desarrollo y productividad, ya sabemos todos, han mostrado su límite ante la urgencia de la crisis medioambiental. En esta situación, los saberes y prácticas locales pueden convertirse en una apuesta muy interesante para pensar nuestras formas de vida en el futuro. ¿Por qué?
No solo se trata de reconocer nuestra diversidad medioambiental, que también poco a poco hemos estado destruyendo, sino de identificar, reconocer, valorar, registrar y sobre todo poner a circular formas de existencia que han estado un poco más cerca de los escenarios naturales, que han entendido las condiciones del territorio para generar prácticas que respondan a estas, así como reconocer las formas de hacer comunidad que tenemos en el país, o acá en Venezuela, por ejemplo, de establecer relaciones y crear tejidos sociales. Todo ese conocimiento y esas formas de interacción que son menos individuales y más solidarias, intercomunitarias, y ahora hablamos de interespecies, podríamos incorporarlas a nuestras perspectivas actuales para pensar futuros posibles. Entonces ahí saltamos no solamente de recuperación de identidad o de mantener esa dinámica cultural viva, sino que hay mucho que aprender de esos saberes que están ahí circulando. ¿La puedes pasar, por favor? Arturo Escobar, un antropólogo colombiano que ha trabajado mucho sobre estos temas en relación de cultura y medio ambiente, habla de recomunalizar y relocalizar la vida. Esto es, de volver a mirar esas formas de existencia y relacionamiento que hemos tenido, tanto en Latinoamérica como en aquello que se conoce como el sur global. Y si bien aquí las comunidades indígenas y afrodescendientes tienen muchísimo para enseñarnos, también hay comunidades campesinas y barriales que podrían enseñarnos muchísimo. Incluso en Bogotá, no sé si ustedes conocen, es una capital descomunal de 8 millones de habitantes, hay localidades que están haciendo un ejercicio muy valioso para recuperar, reconstruir y registrar prácticas, por ejemplo, de economía solidaria, que han emprendido búsquedas por la soberanía alimentaria y que están haciendo ejercicios cada vez más colaborativos y cooperativos en distintos ámbitos. Se trata entonces con los contenidos locales de afinar la mirada y pensar la creación de estos como un ejercicio dinámico que entiende que el pasado, el presente y el futuro están interconectados. Que si recuperamos esos contenidos no solamente estamos reconociendo y valorando esa diversidad en nuestros países, sino que también nos pueden dar ideas sobre cómo proyectar otros futuros de vida posible ante las crisis, no solamente medioambientales, que tenemos en este momento. Y bueno, hasta aquí. Estos han sido como 3 puntos centrales que quería mencionarles en relación a la importancia de la creación de contenidos locales, como les digo, desde las bibliotecas, pero también desde los colegios, desde los espacios educativos que uno puede tejer comunitariamente también, de empezar a recuperar esas voces y esos saberes que están ahí, que tienen mucho para decirnos. Y hay otra cosa que me gustaría, puedes pasar a la otra, por favor, comentarles un poquito más brevemente. Y es que cuando hablamos de toda obra o contenido, pues uno siempre relaciona con que tiene unos formatos, ¿no? Que hay unas formas en que esto circula. Y todo el tiempo yo les he hablado de contenidos, ¿no? Como que historias, relatos, no sé qué, pero es importante que no solo se trata aquí del fondo, sino de cómo se cuenta esa historia. O sea, el formato, el vehículo que lleva esa historia también es fundamental. Los soportes y formatos también comunican, ¿sí? O sea, que sea oral es importante, que sea escrito es importante, que sea tejido es importante, ¿no? Eso también está diciendo algo. Entonces la invitación que hacemos es que cuando uno piense contenidos locales no siempre quiera llevarlo a un libro, está muy chévere el libro, ¿sí? Pero puede ser que haya otro formato, o ahora está muy en boga lo audiovisual, entonces todos decimos, vamos a hacer un documental, vamos a hacer un podcast, vale, está muy bien, pero ese contenido quiere esa forma, ¿sí? Le significa esa forma sí le permite decir lo que quiere decir. Por eso la invitación es a territorializar los formatos y soportes en los que los contenidos locales también se resguardan. En el Plan Nacional para la Protección y Promoción del Patrimonio Bibliográfico y Documental 2021-2030, que se llama Vamos a hacer memoria, que tenemos en Colombia, se ha señalado la importancia de, y aquí abro comillas, armonizar los saberes y tradiciones con el patrimonio bibliográfico y documental. Entre las líneas estratégicas se ha proyectado que los formatos y soportes sean más inclusivos, porque somos un territorio diverso que no tenía el libro como forma principal de transmisión de conocimiento hace 500 años, que respondan a las especificidades de los territorios y a sus formas ancestrales de registro, y que evidencien la interculturalidad propia de nuestro país. Entonces la invitación es a pensar en las formas en que nos comunicamos en nuestros lugares, a reconocer y a valorar los medios. Ya nos fuimos otra vez. Tal vez
esta y luego esa, si la dejas en esa está bien. Listo, esa es la siguiente, por favor. Pensar en las formas en que nos comunicamos en nuestros lugares, a reconocer y valorar los medios en que ha circulado la información y el conocimiento. Esto puede ser de manera oral, gráfica, a través de ciertos objetos que son significativos, los canastos, ¿no? Los tejidos. Hay muchas cosas en que la información se ha transmitido y en donde se cuentan historias y uno a veces no tiene mucha idea. Así como a seleccionar formatos y soportes para el registro de aquellos contenidos significativos que estén alineados con la manera singular en que sentimos, percibimos y nos expresamos en nuestros territorios. Entonces de ahí viene la pregunta sobre cómo registrar esas sensaciones, por ejemplo, los paisajes sonoros y las formas de habitar nuestros espacios cotidianos, que eso a veces no está registrado, ¿no? Y dice algo sobre la forma de vida. Ahorita hay un sonido acá de fondo y dice algo de cómo nos relacionábamos en noviembre del 2023, las cámaras, la forma en que las sillas están puestas, ¿no? Hay muchas cosas que dejamos de lado por concentrarnos siempre en el contenido, en el fondo. Hay diversidad de lenguajes y la forma que elijamos para registrar esos contenidos también comunica, también dice algo sobre nosotros, también se convierte en memoria sociocultural. Esas estéticas y sensibilidades, hay imágenes también de distintos lugares de Colombia, están dadas por doquier, en tipografías, en los letreros de las tiendas, en la configuración espacial, los que les decía ahorita, y en cómo engalanamos nuestros lugares y a nosotros mismos, ¿no? Hay barrios que tienen una forma de organizar su casa, de pensar cómo se pintan las paredes, qué es lo que decora nuestras casas. Eso es información también, dice algo sobre nosotros y todo eso no se registra, porque pensamos que eso como que está ahí. En 200 años alguien podrá decir, ve, esta gente se reunía de esta manera, en esta posición de las sillas, porque era, qué extraño, ¿no? ¿Qué significaba eso? Pero todo eso nos lo estamos perdiendo. ¿Cómo engalanamos nuestros lugares? Perdón. En ese sentido, y para traer un ejemplo, si en el municipio las mujeres tejen, ¿por qué no encontrarse en esa práctica para dialogar y para construir conocimiento, ¿no? Ahí lo oral es fundamental. Y que sea a través del tejido que se cuente la historia, ¿no? Lo que hablamos es esa mirada atenta a lo que está sucediendo en los territorios y cómo es que la información y el conocimiento circula allí. Y retomo acá esto que les decía de lo audiovisual, y es que, claro, ahora pensamos que con las nuevas herramientas tecnológicas hemos ganado el cielo, ¿no? Que ahora es más fácil registrar, que circulamos conocimiento, pero resulta que ese territorio es muy frágil. Ustedes no saben cuántas cosas se pierden, desaparecen páginas web en donde se registraron noticias, historias, la gente no quiere pagar más el sitio y todo eso va desapareciendo, 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 y esa es una memoria muy importante que no estamos teniendo. Desde la Biblioteca Nacional de Colombia hay un depósito digital voluntario, y es que si uno tiene una página web se la entrega a la biblioteca para que la preserve, así salga de línea, pero en 200 años alguien puede llegar ahí y decir, miren las páginas web que construían, miren cómo las construían, miren qué colores le ponía, y eso también va a significar algo. Pero acá lo que me interesa también es ver que hay esa hiperconfianza en los… ¿Puedes pasar, porfa? No estoy viendo qué imagen está ahí. Hay una hiperconfianza de estos formatos. Entonces, el llamado a territorializar los formatos y soportes que acabamos de hacer es importante también para entender eso, que el medio es el mensaje, que no siempre acogernos a las formas más populares y herramientas que tenemos desde la tecnología nos garantiza esa creación de contenidos efectivamente de cuenta de cómo pensamos. Puede que le quite la magia o el ritual, ¿no? Hay comunidades indígenas que dicen, no, usted no grabe esto, porque para nosotros es importante que quede dentro de nuestra comunidad, y es absolutamente válido porque eso responde a una lógica cultural, le da sentido allí. Pero a veces también nosotros nos quedamos con esa idea de que esté registrado y subido a la red va a garantizar algo, pero es que la red puede desaparecer fácilmente, puede haber un apagón, o lo que les digo, las páginas dejan de existir, o los formatos, que eso sí ha pasado mucho. No sé si ustedes vieron VHS, ¿no? Esas cintas, uno puede tener el matrimonio de una prima, o no sé, un matrimonio especial en donde ya nadie lo puede ver, porque simplemente no hay máquinas para reproducir eso, o un DVD. Yo tengo montones de DVDs en mi casa, pues ya eso ahí quedó obsoleto porque no hay forma de reproducirlo. Entonces toda esa llegada tecnológica nos pone frente a un reto mayor.
Sí es una oportunidad, pero también es un reto, y es que los formatos y los soportes van cambiando todo el tiempo y no estamos teniendo la capacidad de asumir cómo preservar esos contenidos. La única forma de enfrentar esa fragilidad y esa volatilidad que tienen las tecnologías es pensando en estrategias de conservación, por supuesto. Este es un componente central de la gestión del patrimonio que no debemos olvidar, y ahí tenía una imagen de... está en una arañita en las líneas de Nazca que están viendo, es que yo no alcanzo a ver. Esa, sí. Les traía una imagen ahí que ni lo escrito en piedra a veces se salva. Aquí tenemos a la araña de las líneas de Nazca, esto que es maravilloso, que podría haber quebrado su cuerpo en algún momento, como ya sucedió con uno de los geoglifos allí, si autorizan que pase una carretera por ahí. Puede desaparecer, esto que dice tanto, digamos, de nosotros y que es tan significativo como cultura de la humanidad. Y el último punto, puedes pasarlo por favor, que quisiera señalar, tiene que ver con cómo sostener esos procesos de creación de contenidos locales. Hay muchas iniciativas de creación de contenidos que desaparecen también rápidamente. Es importante planear y pensar el ejercicio a largo plazo, un poco como las arañas que tejen por fases y cada vez van haciendo más grande su red. Asimismo, deberíamos pensar en crear contenidos por etapas. Eso dependerá de lo que decidan registrar de manera colectiva y participativa con sus comunidades o grupos, pero es vital que lo proyecten como un ejercicio que, puntada tras puntada, les va a permitir consolidar colecciones y memoria local, espacios para que también tengamos esa mirada hacia el interior, que es un poco esa idea. Como ven, esto fue así como algo muy sintético y que queríamos compartir. Se trata de tejer círculo a círculo y etapa tras etapa esas telas de araña, que como les decía al inicio, tal vez los muiscas decían que era con balsas tejidas en telas de araña que íbamos a pasar al otro mundo. Esas telas de arañas que sortean la fragilidad, pero que a la vez son muy resistentes, porque hay un trabajo infatigable en ese reconocimiento, aquí la analogía de crear contenidos locales, porque hacen red y porque desde pequeños movimientos se construye esa memoria local. Y esa idea también de ir hacia otras vidas, hacia otros futuros posibles, cada vez más plurales y más enriquecidos. Así que la invitación es a que puedan pensar creación de contenidos locales, que enriquezcan su patrimonio con miradas plurales, territoriales, y que también entendamos el reto en el que estamos todos justamente ahorita de esta volatilidad de los medios de comunicación y las tecnologías, que son una oportunidad maravillosa, pero que también pueden ser que mucha memoria y mucho conocimiento desaparezca rápidamente. Muchas gracias, y si tienen preguntas, pues podemos conversar un ratito. Mil gracias a ustedes. Nuestra línea de trabajo, nosotros lo hacemos de manera independiente. Es muy hermosísimo saber que ustedes lo están haciendo desde una red de bibliotecas públicas y que están trabajando directamente con comunidades y con escuelas. A nosotros pues nos toca un trabajo de hormiguita, porque eso no tenemos de arañitas justamente, sí. Y finalmente sí hemos visto ese tejido. Hemos logrado ver en algunos casos resultados muy positivos en ese sentido. Me emocionó muchísimo saber que estabas trabajando en esto cuando veo, y termino muy preocupado porque tus preocupaciones son las nuestras. O sea, cómo preservar, cómo difundir, cómo conservar. ¿Por qué? Porque bueno, requiere una inversión cuantiosísima, requiere un apoyo importantísimo del Estado, y no solamente del Estado como la gran entelequia, sino del Estado, pueblo, gobierno, ¿no? Toda la institucionalidad. Pero además, sobre todo, el compromiso de pueblo, de que eso se mantenga, se preserve, sea dinámico y funcione. Porque suelen ser como grupos muy chiquitos, suelen ser siempre como grupos muy minúsculos los que están intentando de alguna manera preservar ese patrimonio inmaterial, sobre todo cuando es inmaterial, cuando no es el museo, claro. Cuando no es, sí, ya esta franela te la puedo dejar ahí, y listo. Ahí los 500 años. La exhibimos. Pero que dice eso ahí puesto 500 años exactamente. También. Exactamente. Por ejemplo, en el Centro de Estudios de Caracas, donde está haciendo Mayerlin Vida, hemos realizado cosas importantes como la figura de José Gregorio Hernández, el beato venezolano, que además que ahorita está súper en boga y hace más milagros que nadie. Está activo más que nunca. Okay. ¿Cómo es la memoria o cómo es realmente la percepción popular
en torno a la figura del beato. Ujú. Y no podemos irnos pues casa a casa a preguntar el asunto, pero hay manifestaciones de calle en las que vemos claramente esa adoración, esa devoción, esa conmoción emocional que genera esa figura y todo lo que significa alrededor del espacio donde está enclavada esa Claro. figura. Lo Entonces, territorial es claro, pero clave. entonces ahí fíjate, empieza justamente lo del formato. Ujú. Ajá, ¿cómo registramos esto? Y después que lo registremos, ¿qué hacemos con esto? Ah, chévere. Se convoca un grupo de artistas, fotógrafos, callejeros que se la viven, ya tienen un inventario completito hecho, que ni Genial. siquiera hay que hacer la exploratoria, sino que Ajá. no. Es, vénganse, aquí Sí. están las fotos, tengo 1500 fotos, ahora qué hago con estas 1500 fotos. ¿Las llevo para un museo? ¿Cuál? Ujú. Les van a dar el valor que le estamos dando nosotros y las van a cuidar, preservar. Hemos tenido experiencias en las que las obras que llevamos nos las entregan rotas Ujú. cuando se acaba la exposición. Ya. Y cuando se acaba la exposición ya cumplí con la cuota y ya no me importa después qué sucede con eso. Entonces empiezan los divorcios. No, bueno, no es que ya yo para allá no vuelvo a ir. ¿Qué hago con eso? Lo convierto en libro. Chévere, porque el libro sí vamos a poder Va a durar un poco más. distribuirlo, va a durar un poco más, va a tener su depósito legal. Sí. Hay un número ahí guardado en Biblioteca Nacional que en 200 años alguien va a ir. ¿Qué es esto? Esto es lleno de telarañas. Ajá. Ajá. Y revisaste y está ahí. Buenísimo. Hicimos el libro. No tenemos cómo imprimirlo. Ah. Empezamos a tocar la puerta. ¡Tum! Sí. Ah, no, chévere, te vamos a dar para imprimir 50. Fino, 50. Eso vale, porque me permite hacer el depósito legal. Ujú. Al menos así pienso yo. O sea, por lo Sí. menos queda depositado en un espacio público que tiene obligatoriedad de resguardar ese material. Sí. Pero no entra en ningún catálogo. No entra a una Claro, ¿cómo lo vamos a indexación. recuperar luego? Ajá. Ujú. ¿Y cómo lo vamos a difundir? ¿Qué hago con los otros 49? ¿A quién se lo doy? Sí. Se lo doy al sistema de bibliotecas escolares. Mm. Los chicos no van a la biblioteca porque todo está en Google. Ah. Ok, hagamos el blog, montémoslo en la red. Mm. Lo montamos en la red, pero no tenemos cómo pagar el año que viene el dominio. Se bajó la cosa. Entonces tus preocupaciones Sí. son las nuestras día a día. Sí. Porque no sabemos cómo hacerlo. Fíjate, nosotros hacemos cómics. Y ahorita recibimos una invitación para ir al estado Amazonas, el estado justamente más multicultural y Increíble. plural en términos de etnias, para trabajar con comunidades indígenas y enseñarles las técnicas para hacer una historieta con todas las técnicas formales, completamente occidentales, Ujú. pero que sean los contenidos desde ellos y no solamente para ellos, porque ahí es donde viene la preocupación. Ah, chévere, los enseño ese cómic. Y luego, ¿cómo esos cómics llegan acá? ¿Cómo el pueblo venezolano Sí. se entera de esa realidad? Porque no hay un sistema de distribución. Ah, yo tengo mi página web, chévere, lo monto en mi página. Pero Mm. ¿quién se entera de que esa página web está allí? ¿Cuánto debo hacer de promoción para poder llegarle a todo el mundo y que la gente entienda? Entra, descárgalo gratis y vas a leer la historia de los momois, que son unos duendes maravillosos en el estado de Trujillo que conservan el agua y los bosques. Sí. Y que son milenarios. Y son idénticos a los irlandeses. Y mucha gente dice que fueron los irlandeses de la guerra de independencia que vinieron a luchar Ajá. acá, que Dejaron ahí fusionaron leyendas indígenas con sus propias mitologías y salieron los momoy. ¿Cómo hago yo para que eso se mantenga? Entonces por eso te digo, empecé fascinado escuchándote, terminé preocupado horriblemente. Lo siento. Porque, no, pero no por ti, sino porque es la preocupación que Sí. vivimos a diario. Y me encanta Sí. de verdad saber que un sistema de bibliotecas públicas apoyado por el Estado está haciendo lo que corresponde. Sí. Sí, Y sí. tienen la misma preocupación que tenemos los que lo estamos haciendo por voluntad y además por pulmón y sangre, ¿no? Sí. Esto, nada, quería darte las gracias, simplemente pedirte disculpas de que no estuviesen aquí instituciones importantes como Biblioteca Nacional, el Instituto de Patrimonio Tranquilo. Cultural, el Centro de Diversidad Cultural. Lastimosamente no sé por qué no están acá, pero creo que esto es una discusión que hay que mantener viva. Si pudiéramos seguir haciendo la distancia sería maravilloso. Lindo. También preguntarte si solamente están trabajando con saberes ancestrales o si también lo están haciendo con lo urbano, con lo que está sucediendo en este momento, con lo contemporáneo. Porque, bueno, hay una serie de manifestaciones. Cuando yo me enfrento a una comunidad de jóvenes, en cualquier barriada de Caracas, lo primero que apelan es a la historia. Ellos quieren contar su historia,
Ellos quieren contar la historia del país desde su perspectiva. Y es importante dejar ese relato, porque justamente nos permite saber qué están pensando, qué están proyectando, cómo se están imaginando el futuro, o cómo simplemente están viviendo, cuáles son sus estéticas, y que no los escuchamos porque está esa idea de que el pasado, ¿no? Ajá. Que hay unas grandes figuras que son los relatos que debemos escuchar. Yo creo que eso es, con los jóvenes, es importantísimo trabajar. Listo. Ay, no, sí, váyase, no se quede. Yo me quedaría feliz hablando. No, simplemente quería mencionar algo y es muy importante para nosotros y es claro, yo vengo desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, pero yo represento a una comunidad enorme que es claro, nosotros tenemos un impulso desde el Estado, desde el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, pero realmente pues lo que nosotros podemos hacer es como dejar abierto el espacio, pero quienes trabajan son mucho las comunidades y yo creo que se ha empezado a trabajar en el país con esta idea de los contenidos locales también, porque la gente uno le dice patrimonio y es como, el libro de 1800, ¿no? Todavía es esto muy básico. En Colombia tenemos una ventaja con el tema de que es patrimonio bibliográfico y documental, porque la lógica de pensar el documento sí que le permite a uno ampliar el horizonte, ¿no? No solamente de formatos, audiovisual, lo digital que entró, sino también empezar a pensarse, bueno, y eso que no es letra, por ejemplo, ¿qué hacemos? Eso ha sido muy importante y sobre todo esto que realmente, claro, la política también tiene y se recibe y se piensa de manera muy crítica porque uno dice es que no hay forma, que también es eso, es uno va a los territorios y yo digo, por ejemplo en Baupés, que era lo que tomaba acá, yo estaba absolutamente sorprendida, ¿sí? Son 60 comunidades, lenguas que se están perdiendo y la gente siente que no pasa nada cuando se pierde una lengua, es que al perderse una lengua se pierde una forma de pensar el universo, de sentirlo, de proyectarlo, o sea, hay una riqueza. Nosotros, dice un poeta colombiano indígena que se llama Hugo Jamioy, que somos muy analfabetas de lo indígena y de lo afro y de, bueno, lo campesino, como que ese relato unívoco de sociedad nos han contado, no ha permitido que uno entienda la pluralidad y la riqueza de ese escenario. Entonces, claro, yo hablo en nombre de un montón de gente que con ejercicios muy chiquiticos, que no siempre tienen apoyo estatal, dicen, vamos a hablar con estas mujeres, alguien graba, pero no importa grabar y dejar en un estante ahí, no se trata de museificar, sino también lo que se teje cuando les decimos a esas mujeres, vengan y nos cuentan cuáles serán sus formas de partería, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba cuando ustedes llegó esta invasión y qué sucedía, qué era lo que cantaban, ¿no? Y recordar eso genera tejido social y memoria y lo mantiene vivo de una manera que es muy interesante. Yo sé que hay un reto, también la invitación es a seguirlo pensando y por supuesto desde Biblioteca Nacional de Colombia, seguro compañeros del grupo de patrimonio quienes están liderando, pues podríamos tener encuentros y charlar un poquito. Ya te da. Hola, Mayeli Carvajal del Centro de Estudio de Caracas. De alguna manera, comparando su experiencia con la de nosotros de alguna manera asumimos el reto de estudiar la ciudad, pero no desde esas grandes estructuras o edificaciones o de la forma occidental que nos aplicaron, sino como arqueólogos urbanos, siendo nosotros sujetos de transformación social y sobre todo dejar nuestro presente diariamente registrado en todo y cada uno de nuestros proyectos. O sea, si nos asumimos como sujetos y no como objeto de estudio, o sea, ahí tenemos una cancha de realmente amplia, diversa, de dejar las realidades, de alguna manera, de todas las comunidades, organizaciones sociales, colectivos, desde nuestro presente, sí, abordando sí la historia, pero nuestra historia que estamos construyendo ahorita como sociedad, que es totalmente importante y necesaria. O sea, pues si seguimos en el relato histórico, hace 1800 años, o sea, nosotros somos ahorita y somos una realidad y somos producto de todo eso que ha venido históricamente dejándonos aquí, histórica, demográfica y geográficamente. Entonces, la experiencia que ustedes tienen con nosotros sí nos deja esa duda, pues Rodney también es parte del proyecto, el equipo como tal, somos como esa plataforma de encuentros, de saberes de múltiples ONG, organizaciones sociales, que sí, que no tienen el apoyo del Estado, porque hay que decirlo, porque aquí no hay una política realmente de Estado para preservar lo que es la cultura, la historia, el patrimonio de nosotros, y que hay instituciones que se dedican a eso, pero desde lo político. Y es algo totalmente coyuntural. Claro.
que no trasciende, que no repercute y de alguna manera se convierte en espacios vacíos, ¿sí? Que no cumple o satisface las necesidades como tal de lo que nosotros somos como sociedad, sino de un momento político o de un gobierno, bueno, el que tenemos, que es revolucionario, pero que en el futuro seguirá existiendo, seguiremos siendo los mismos. Somos otra camada, otra generación, vendrá otra gente, y lo que nosotros estamos experimentando como pueblo no está ahí, visibilizado, reflejado. Entonces, de verdad que lo felicito. Que haya, en el caso de Colombia, todavía hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por hacer, pero lo están haciendo y es importante. Vale, muchas gracias a ti. Quisiera recomendar, pero me bajaré el avión, pero los quiero escuchar a ti. Muchas gracias. Algo pequeño, algo bien importante. Vengo de Honduras, ¿verdad? Mucho gusto. Algo bien importante que usted decía, recuperar las identidades. O sea, yo pienso que el libro es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Pero recuperar la identidad no es volver al pasado y andar con una pira en el lomo escrita, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos nosotros andar con un montón de piras en el lomo? Recuperar la identidad es recuperar la historia, no la identidad. Andar con una pira en el lomo es mejor andar con un libro escrito en papel. Eso es algo bien importante. Sí, hablábamos de que no se recupera, la identidad muta, ¿no? Se transforma, pero sí nos sirve saber cómo éramos, porque entendemos qué es lo que somos ahora y podemos proyectar hacia dónde queremos ir. Ese es el entrecruce siempre de pasado, presente y futuro, que es fundamental. Muchas gracias. Fíjese, si la ves el avión se queda, no importa. Me quedo. Sí, bueno, en principio felicitarla por la brillante exposición. Gracias. Pero hay algunas, en su planteamiento, hay algunos asuntos que me llaman la atención, porque en función de que usted los desarrolle, pero se tiene que ir. Que tiene que ver con la idea misma de pluralidad y de dinámica, como usted caracteriza la identidad, y que reivindica de manera muy importante la incorporación de las manifestaciones, de las expresiones de lo presente, de lo contemporáneo. Eso, por supuesto, sabemos que la identidad no es una cosa que se fijada, trazó en el tiempo y de allí no hay más identidad. Pero ese sumum constante que usted plantea, esa especie de idea de almacén que va construyendo digamos, esa idea de la identidad, no será al mismo tiempo su antítesis. Es decir, usted cita una cosa que es cierta, las expresiones de la tecnología, de la ciencia, la internet, que alguna gente dice tajantemente que ya es el último grito en el mundo, pero simplemente usted baja el switch y eso ya no existe. Usted está hablando y se va la luz y eso ya no existe. Hay que tener una cosa de esas que está haciendo ruido allí. Entonces, la pregunta concreta es, ¿no es esa al mismo tiempo la antítesis de lo que usted plantea en la identidad? Porque nosotros seguimos, digamos, todas las reflexiones teóricas que tenemos con respecto a la identidad están fundamentadas en manifestaciones de pasados remotos, ¿de acuerdo? Y usted señaló allí las líneas de Nazca, todo ese tipo de cosas. Y lo damos como expresiones generales de espacios específicos de una sociedad, pero no sabemos cuántos más hubo y que esos son expresiones minoritarias de esa sociedad. Yo no tengo conclusiones para el asunto, solo incertidumbre y solo inquietudes, porque algunas cosas que damos por hechos que son como expresiones de nuestra identidad, pues serán la identidad del mundo, serán la identidad de Japón, serán la identidad de Estados Unidos, pero no necesariamente nuestra identidad, porque la expresión, digamos, colonizadora, avasallante, alienadora de esas expresiones que a veces queremos reivindicar, lo que van es invisibilizando aquello que en el pasado algunos colectivos nuestros determinaron y que nosotros asumimos como identidad. Repito, no tengo conclusiones, solo incertidumbre. Sí, no, y yo tampoco tendría respuesta para eso, pero sí diría que, claro, yo creo que entender en lo dinámico, hay unas concepciones que ya no hablan de identidades, sino de identificaciones, y es que en últimas uno también se va moviendo. Este es un himno guerrero contra la invasión española, de la cual los venezolanos no la quieren publicar porque tienen complejo. Muchas gracias. Que hablaba de identificaciones y es que también eso es móvil. Lo que tú dices tiene mucho sentido. Yo trabajando en el Baupés, esa era la pregunta que hacía. Yo llegaba desde la Biblioteca Nacional a hablar de patrimonio y decía, ¿cuál es la colección patrimonial?
y cuando empezaba a mirar esos libros, pues eran libros que contaban, no, como estos indígenas son unos sucios, entonces hay que civilizarlos y enseñarles qué es lo sano, y yo me horrorizaba porque decía, y esta es tu colección patrimonial que tiene que hablar de ti, de lo significativo tuyo, o sea, ahí hay una tela por cortar que es honda y que nos tiene que mover mucho también, porque decían, sí, pues, pero ¿qué hacemos? ¿Quemamos el libro o lo desaparecemos? No, lo reconocemos y somos críticos también ante eso. Lo que pasa es que no sé, eso nos vamos a demorar mucho en ese proceso de formación también, porque ellos decían, listo, acá está la colección patrimonial, pero son libros que no representaban para ellos, no habían sido escritos por ellos, y contaban unos relatos que no eran los que ellos también pensaban sobre sí mismos. Pero no era como desaparecerlos, sino cómo entramos críticamente a hablar sobre ellos y les ponemos un contrapeso, y es yo que pienso sobre eso. Ahí está también esta lógica de los contenidos locales, que debería decidirse qué hacer de manera participativa, colaborativa, qué es lo que es significativo para nosotros, qué es lo que es. Puede ser que estamos reproduciendo una idea, pero si tú tienes ese texto para contrastar esa narrativa, puedes decir, oye, no, pero ¿por qué decían esto? Te sirve también para hacer contraste seguramente y para posicionarte de otra manera frente a esas formas en las que te narraron, pero también posiblemente para posibilitarte que tú digas, quiero contar mi relato. Y yo creo que en Colombia ahorita, hace unos pocos días, se entregó el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Somper Ortega, que es un espacio que nos alegra mucho, y una de las categorías era el premio de Memorias y Saberes, y lo ganó una bibliotecaria hermosa que se llama Nayeli Guaitotó, de una biblioteca en Pizarro, Bajo Baudó, Chocó. Y ella todo lo que ha hecho es recuperar la voz de las parteras, entender los saberes, lo que significan sus peinados, que ya no es como, tienes que alisarte el cabello, ella ahora anda con valoración de su peinado, pero fue todo el proceso de entender cómo era que nos narraron para decir, ya no me voy a permitir que me narren más así, y yo decido qué es lo que narro, yo decido qué es lo que cuento. Yo decido qué es lo que hace parte de mi colección local y patrimonial, ¿no? Entonces también estamos como en un proceso de vuelta de hoja que es muy interesante. Yo creo que sí, hay primero entender que las identidades no son estáticas, pero que también como que todo el tiempo estamos en esa maleabilidad, pero la información y el conocimiento también de atrás nos permite, lo que yo decía, entender quiénes somos ahora y por qué está pasando lo que está pasando con nuestra identidad, el tema de la colonialidad. Bueno, ahí hay un montón de cosas, pero hacia dónde quiero ir a futuro, y ya no quiero seguir replicando esa lógica que fue impuesta y que yo durante mucho tiempo repliqué sin darme cuenta lo que significaba. Entonces creo que también es interesante porque es vital, es dinámico y nos va a permitir seguir construyéndonos. No hay salidas fáciles, el reto es enorme, por supuesto, pero qué lindo que estemos ahí. Seguramente podemos interconectarnos en la virtualidad para hablar. Les agradezco mucho, tengo que salir corriendo, pero me ha encantado conversar con ustedes. Muchas gracias.